Lección 2 para el 8 de julio del 2017. La autoridad y el Evangelio de Pablo. Versículo de memoria. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. La lección nos introduce en esta semana con las siguientes palabras. Los alumnos de una universidad construyeron un centro en su campus, donde todos, sin importar raza, género, estatus social o creencia religiosa, serían bienvenidos. Imagina que años más tarde, estos alumnos regresaran al campus para descubrir que otros alumnos habían rediseñado el centro. En vez de un gran salón con mucho espacio para sociabilizar, diseñado para traer un sentido de unidad para todos allí, el salón había sido subdividido en muchos cuartos más pequeños, con restricciones de acceso basadas en raza, género, etc. Los alumnos responsables por el rediseño podrían haber argumentado que su autoridad para hacer estos cambios venía de prácticas establecidas por centenares de años. Esto se asemeja a la situación que Pablo enfrentó cuando escribió su carta a la iglesia en Galacia. Su plan de que los gentiles podían unirse bajo la fe sola estaba siendo desafiado por falsos maestros que insistían en que los gentiles también debían ser circuncidados antes de poder ser miembros. Pablo vio que esta posición era un ataque a la escena misma del Evangelio. Así tuvo que responder. La respuesta es la carta a los Gálatas. La lección nos presenta que el apóstol Pablo había predicado primeramente en Galacia. Y luego, al pasar el tiempo, se enteró de que en Galacia habían llegado los falsos maestros. ¿Pero qué es lo que estaban trayendo estos falsos maestros? ¿Cuál era su falsedad? El apóstol Pablo, ya de entrada en su carta, nos llama la atención a que los judaizantes estaban haciendo creer que el apóstol Pablo estaba llevando un evangelio sacado de hombres o quizás dirigido por algún hombre en especial. Y es por eso que el apóstol Pablo, en su salutación, declara lo siguiente: Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Con estas palabras el apóstol Pablo está declarando que la autoridad que él lleva como apóstol no se basa en ningún hombre, ni tampoco alguien en especial lo ha enviado, sino que Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. De hecho, con esto nos está dejando en claro que ni aun porque se llame apóstol o porque tenga un cargo en la iglesia, por eso debamos de creerle. Él no creía en los asuntos de credenciales. Él decía claramente: nuestras credenciales son ustedes, cartas abiertas, decía a sus seguidores, porque esa era la única autoridad que tenía el apóstol Pablo para demostrar que su mensaje era la verdad. Por sus frutos los conoceréis. La gente que recibía el mensaje del apóstol Pablo vivía de acuerdo con los mandamientos de Dios, vivía en amor. Por eso es que él decía que el cumplimiento de la ley es el amor, es decir, el cumplimiento de lo que yo enseño es el amor. Maravillosas palabras del apóstol Pablo. Sin duda, este apóstol especialmente declaró un poco más adelante, en el versículo 7 y 8, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Con estas palabras el apóstol Pablo deja totalmente en claro que ni aun en él debemos de creer, sino en lo que diga el evangelio. Por eso él mismo declara: si aún nosotros o un ángel del cielo, si ni aun en un ángel del cielo podríamos creer, cuánto menos pues en el apóstol Pablo. Él nunca ha querido que nosotros le creamos porque él es, sino por lo que él traía. A la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías capítulo 8 versículo 20.
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta era la prueba. Probad los espíritus si son de Dios, dice 1 de Juan 4:1. De manera que a cualquiera no podemos recibirlo así por así. Y en Hechos capítulo 17 versículo 11 dice que los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque después de escucharlo a Pablo, ellos mismos iban a verificar a la ley y al testimonio si estas cosas eran así. Sin duda, la autoridad de Pablo entonces no reside en hombres en que lo hayan enviado. ¿Qué está queriendo decir Pablo apóstol no de hombres ni por hombre? Está enseñando claramente que Pablo no ha sido enviado por ningún hombre, aún refiriéndose a los del concilio de Jerusalén, refiriéndose a cualquier hermano de la iglesia. No he sido enviado por ninguno de ellos, es decir, mi autoridad no se basa en las credenciales que ellos me den, ni porque ellos hayan dicho que me escuchen, sino por Jesucristo, es decir, por la palabra de Dios, por las enseñanzas de Dios Padre que lo resucitó de los muertos. ¡Qué bonitas palabras! Y en el versículo 3 todavía nos dice más: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dijo gracia y paz? La gracia representa la palabra de Dios según Hechos 20:32, la palabra de su gracia. Pablo ahora no solamente estaba diciendo la paz sea con ustedes, que era un saludo común dentro de los hebreos, donde incluso en el mundo contemporáneo, en el mundo en el que vivía Pablo, se trataba y se manejaba este término paz sea a ustedes. Pero cuando se dice gracia, ya se está diciendo que la paz venga de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y esto está en relación correcta con lo que dice Salmo 119 y en el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. De manera que no puede haber paz sin la gracia, sin la palabra de Dios, sin las enseñanzas de Jesucristo. Por eso dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Como que dice, Dios está enviándole la carta de su palabra y la paz sea con ustedes. ¡Qué lindas palabras del apóstol Pablo! No hay duda. Bien había dicho en Salmo 45:2 el salmista David: la gracia se derramó en tus labios, hablando de Jesucristo. Las palabras de Jesucristo son llenas de gracia. Y en Lucas 4:22 dice: y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Maravilloso. El cual se dio a sí mismo, dice, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora el apóstol Pablo dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario no para que sigamos en la desobediencia a la ley de Dios, no para que sigamos transgrediendo la ley. Está claro lo que dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, por nuestras transgresiones a la ley, para librarnos del presente siglo malo, para poder librarnos, no para mantenernos en el pecado. La libertad, como hemos estudiado en las cartas de Pedro, hagamos un poco de memoria. Libres somos aquellos que busquemos hacer la voluntad del Señor. Salmo capítulo 119, versículo 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El apóstol Pablo ahora vuelve a mencionar lo mismo: para librarnos del presente siglo malo, es decir, para llevarnos a la obediencia de los mandamientos de Dios conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué lindas palabras! Llevarnos a la libertad por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero a pesar de que decía todo esto Pablo, ahora, después de haber puesto la base de cómo debe de ser un cristiano en la vida nueva, nos lleva al versículo 6, donde dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era ese evangelio diferente? Él dice no que hay otro en el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es ese nuevo evangelio, entre comillas, que estaba corriendo por ahí para malograr la obra que el apóstol Pablo ya había dejado? Dice claramente ahora el apóstol Pablo en el versículo 11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Otra vez vuelve a repetir. Dice en otras palabras: quiero dejarles en claro algo. Yo no voy a defender lo que otros defienden, voy a defender solo el escrito está de la palabra. Por eso el verso 12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir,
No lo saqué de ningún enseñador, de ningún maestro, de ningún dirigente. Lo que yo ahora voy a hablar es lo que Jesucristo me reveló. Sin duda, el apóstol Pablo había recibido revelaciones y había estudiado las Escrituras porque él conocía las Escrituras. Él no era cualquier neófito en las Escrituras. Por eso es que él dice a Timoteo, y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué decía eso? Porque él mismo lo había gustado. De tal manera que entonces el apóstol Pablo, conociendo acerca de la palabra, ahora les dice, yo predico eso y nada más. Y en el versículo 13 y 14, de lleno entra el asunto. ¿Cuál era el problema que entonces se estaba dando en los días del apóstol Pablo? El versículo 13 y el versículo 14 nos explicarán la razón. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, es decir, cuando yo era un perseguidor fariseo, cuando yo era un judaizante, y era precisamente el falso evangelio, el judaísmo el que se estaba metiendo. Ese judaísmo enseñaba una salvación distinta a la que enseñan las Escrituras. La Biblia jamás enseñó ese tipo de salvación que estaban predicando estos judaístas de este tiempo. ¿Qué cosa era lo que estaban enseñando? Vamos a ver. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Por eso le llama falso evangelio Pablo, porque se supone que traía las buenas nuevas de la salvación este judaísmo. Pero no que hay otro evangelio, dice Pablo, porque no pueden haber dos evangelios, por más de que el judaísmo hable de su supuesta salvación. Y sigue diciendo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora bien, ¿qué cosa era el judaísmo? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué cosa enseñaba el judaísmo? Vamos a descifrarlo. El judaísmo enseñaba que la salvación era por estar circuncidado. Así nos lo dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. De manera que entonces el judaísmo enseñaba que la circuncisión era indispensable para la salvación y que había que vivir luego de acuerdo con las tradiciones y los ritos. Si no se era circuncidado, si no se seguían las tradiciones, si no se seguían los ritos establecidos por ellos, y que tenían cierta base también en lo que decía la Escritura, porque mezclaban, Mezclaban sus tradiciones con la verdad de la palabra. Jesucristo ya les había reclamado esto alguna vez. Por eso Pablo decía, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, el judaísmo era la mezcla de las tradiciones de los padres, las tradiciones de los ancianos. Y estas tradiciones de los ancianos eran el falso evangelio que estaba llamando el apóstol Pablo. Pablo, antes de convertirse, había sido un fariseo y por lo tanto vivía de las tradiciones y para él eran el evangelio de salvación. Pero Jesús ya había atacado estas tradiciones como mandamientos de hombres que apartaban de los mandamientos de Dios. San Marcos capítulo 7 versículo 9 Jesús dijo, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Sin duda, los judíos del tiempo de Jesucristo preferían darle realce a las tradiciones. Estas tradiciones, que eran conocidas como enseñanzas de los ancianos o los padres, se creían que eran el medio para obedecer la ley de Dios. Oiga, esto era ya tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se creía que estos mandamientos que habían hecho los propios hombres, los judíos, ¿no? Los padres, los ancianos, eran mandamientos venidos de la inspiración misma de Dios. Y decían que era para obedecer la ley de Dios, no decían que era para obedecer otras leyes.
parecían defender la ley de Dios, parecían muy celosos por el decálogo, por los 10 mandamientos. Cualquiera que los escuchaba pensaban que estaban defendiendo los 10 mandamientos. Pero Jesús fue enfático, les dijo: habéis dejado los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. El temor de ellos, dijo Dios, era la obediencia a los mandamientos de los hombres. Sí, así les dijo, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Isaías capítulo 29, versículo 13. Y el temor a Dios significa guardar sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. De manera que entonces, el temor a Dios es guardar sus mandamientos. Y si guardar los mandamientos es el temor a Dios, y Él dice que su temor para con Él fue enseñado por mandamientos de hombres, quiere decir que entonces los dirigentes de Israel estaban enseñando a obedecer a Dios, pero con las tradiciones de ellos, con los mandamientos de hombres. A eso se le conocía con el nombre de judaísmo. De manera que aprendieron a buscar la obediencia por medio de enseñanzas humanas, las cuales Jesús declaró que eran tradiciones. El espíritu de profecía, respaldando esto que acabamos de descubrir con las Escrituras, nos dice lo mismo. Leámoslo. Deseado de todas las gentes, página 360, párrafo 2. Como antes, comenta la mensajera de Dios, la base de su queja contra Cristo era su desprecio de los preceptos tradicionales que recargaban la ley de Dios. O sea que Cristo estaba despreciando los preceptos tradicionales que recargaban la ley de Dios. Y es que Jesús no vino a cumplir ninguna tradición. Jesús había dicho: yo he venido a cumplir con la ley y los profetas. No he venido a cumplir con tradiciones humanas. Por eso les dijo: habéis dejado los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Sigue comentando la mensajera de Dios. Se los decía a estos mandamientos hechos por hombre, estas tradiciones, ideados para mantener la observancia de la ley. Increíble. Es decir, estos habían hecho creer que estas tradiciones más bien ayudaban a mantener la observancia de la ley. Pero, sigue diciendo la mensajera de Dios, eran considerados como más sagrados que la ley misma. Increíble. Es decir, le daban más importancia a su manual de la Mishnah, de la Didaje, porque ahí en esos manuales estaba escrito eso. Eran 1260 reglas que ellos habían sacado supuestamente de la Biblia y de su experiencia para tener que enseñar. Según ellos, su experiencia era su relación de amor con Dios. Una relación con Dios era lo que les daba su experiencia, y con eso ellos querían conducir la iglesia. ¿Por cómo van a conducir la iglesia? Por más de que eso sea su relación con Dios, eso no prueba nada a la ley y al testimonio, dice el texto bíblico. No dice una relación con Jesús es lo que te va a dirigir. Nada de eso, Señor. ¿Ves? Escrito está. Muy bien. Pero acá viene lo más sorprendente. Cuando contradecían los mandamientos, estas tradiciones, sigue diciendo la mensajera de Dios, dados desde el Sinaí, se le daba preferencia a los preceptos rabínicos. Esto es increíble. Se daba la preferencia a los preceptos rabínicos, es decir, se le daba más realce al manual que ellos se habían hecho de su iglesia que a la palabra de Dios. ¡Peligroso! La Iglesia Católica había hecho lo mismo con el catecismo, y el resultado fue la persecución y el asesinato de 68 millones de cristianos. Como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, que tenemos una organización que va a ser irrompible hasta el fin, porque Dios ha levantado esta organización y no se va a caer. Por ahí se oyen voces de algunos personajes que dicen que la iglesia está caída, que la iglesia es Babilonia y que la organización ha caído. Y estos personajes tratan de dar a entender que Dios no tiene iglesia. Pero Dios tiene una iglesia. Y estos personajes tratan de llevarnos por el camino del error. Pero la iglesia, el pueblo del Señor, tiene su organización, tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que son la base de esta organización. Y nosotros seguimos eso.
y no seguimos lo que otros extremistas mencionan incluso dentro de nuestra misma iglesia. Solo tengo una relación con Jesús. El conocimiento no te va a ayudar, no te va a salvar. Solamente cree, tú solamente déjate guiar por Cristo. Cristo no va a guiar a nadie sin su palabra, por favor. Ya saquémonos esa mala idea de que se puede tener una relación con Cristo sin las Escrituras, o que se puede seguir a Jesucristo sin la verdad. Eso es imposible de los imposibles. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. El Espíritu no trabaja sin la verdad. Así que dentro de esas creencias que dicen que solo el Espíritu nos conduce, aunque no leamos la palabra, eso es mentira. Solo la Biblia y Biblia sola es la clave del protestantismo. Más aún, dichos mandamientos o tradiciones también eran llamados la justicia de los fariseos, porque ellos enseñaban que para tener justicia había que obedecer estas tradiciones. De hecho, estas ideas nacieron a raíz de lo que se exigía en el primer pacto. ¿Qué cosa era el primer pacto? Dice el apóstol Pablo, Romanos 10:5, pero de la justicia que es por la ley, Moisés dice, que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5. Para que alguien pudiera obedecer la ley así, debía inventar la forma de hacerlo. Para ser santos, ellos establecieron su propia justicia, nos dice Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3. Entonces, los judíos, al ver que en el primer pacto Dios había dicho a Moisés, el que cumple estos mandamientos vivirá por ellos, ellos inventaron la forma de satisfacer a estos mandamientos, a Dios en otras palabras. Eso es lo que está diciendo. Y ellos querían satisfacer a Dios guardando los mandamientos de la ley de Dios, pero con la forma de su experiencia. Y esa experiencia que ellos empleaban, sacaban de su cabeza, obviamente, así se guarda el primer mandamiento, así se guarda el segundo. Ellos buscaban cómo explicar, hicieron sus propias leyes, así como hoy los gobiernos buscan cumplir con las leyes, pero estableciendo ellos su propia norma y que muchas veces la tienen que cambiar porque es un error. Así también los judíos hicieron su propia constitución, su propia norma, a lo que Cristo le llamó su manual de tradiciones. Ya Dios había dado la forma de poder obedecer la ley. Les había dado estatutos, preceptos con los cuales se pudiera cumplir la ley de Dios. Pero ellos quisieron crear lo suyo y al final le dieron más realce. Esta justicia, dijo Cristo, que eran tradiciones o mandamientos de hombres. Se estaba refiriendo a la Mishnah, a la Didaje y otros libros más que ellos habían inventado. Y dejaron la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, es decir, por la palabra de las Escrituras. Sí, porque la fe en Cristo significa la creencia en Cristo por la palabra. Y de eso ahora nos va a hablar el apóstol Pablo. Continúa diciendo en Romanos capítulo 10, versículo 6. Pero de la justicia que es por la fe, dice así. ¿Quién dice así? Moisés, pues, porque Moisés sigue hablando, Pablo está sacando acá los escritos de Moisés. Muchos piensan que en el tiempo de Moisés no había la justicia por la fe, sino la justicia por la ley. Eso es mentira. Es mentira querer hacer pensar que en el Antiguo Testamento la justicia era por la ley y en el Nuevo Testamento la justicia era por la fe. Así no dice la Biblia. Vamos a leer lo que decía Moisés en el libro de Deuteronomio. Pero de la justicia que es por la fe, capítulo 30, para los que quieran buscar, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Sigue citando Pablo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¡Qué interesante! Ahora el apóstol Pablo está declarando que la palabra de fe que predicamos, las Santas Escrituras, la Biblia, esa palabra de fe es la justicia que es por la fe. Lógico, para obedecer la ley, para obtener la justicia que exigía la ley, se nos ha dado la fe, la palabra del Señor, para que por medio de ella nosotros pudiésemos obtener la justicia. En esa palabra,
estaba escrito que el Mesías daría su vida por nosotros para poder limpiarnos de nuestros pecados. Y en esa palabra se decía, para que vivamos una vida nueva, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo sus preceptos, mandamientos y estatutos. ¡Qué maravilloso! Esa era toda la fe, pero ellos se crearon otra fe, su falsa fe, su falso evangelio, en el que se enseñaba cómo guardar la ley a su manera. Romanos capítulo 10, versículos 6 hasta el 8. Ahora con esto se nos deja en claro que la justicia por la fe viene de la palabra injertada en la mente y en el corazón, como lo dice el apóstol Santiago. Qué lindas palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo se entiende todo ahora en Gálatas, no? Pero bien, por otro lado, Pablo habla de por qué los israelitas no alcanzaron a cumplir la ley y explica cuál fue la razón. Ahora veamos qué les pasó a los judaizantes. Dice Pablo, Romanos 9, 32 y 33. ¿Por qué? Pregunta Pablo. ¿Por qué ellos no alcanzaron la justicia de la ley? Porque iban tras ella, no por fe. Ah, interesante. Miren lo que dice Pablo acá. ¿Por qué es que los judaizantes nunca alcanzaron a cumplir la ley? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley. Aquí hay otro término que necesitamos entender. ¿Qué cosas son las obras de la ley? De lo contrario no vamos a entender nada de lo que diga Gálatas, ni tampoco qué cosa es judaizantes, porque hay algunos que dicen de frente, en el tiempo del apóstol Pablo reclama a los gálatas por haberse vuelto judaizantes o seguir a los judaizantes, y los judaizantes son los que querían obedecer la ley, y todos los obedientes a la ley por eso son judaizantes. Eso es concluir ignorantemente pues en algo. Como buenos cristianos hijos de Jesús no debemos mentir. Tampoco debemos de ser indoctos e inconstantes como para torcer las escrituras del apóstol Pablo. El apóstol Pedro ya nos había advertido que habían algunos inconstantes que torcían, que no eran doctores en el conocimiento, que no se dedicaban, más claro, porque no eran perseverantes, y a la primera lectura que le daban decía, las obras de la ley significa la obediencia a la ley. No, pues, tenemos que entrar en lo que significa obras de la ley según la Biblia, y ahorita vamos a verlo. Y continúa diciendo Pablo, porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 9, 32 y 33. Ahora, ¿por qué Pablo dice aquí? Siguieron las obras de la ley, pero tropezaron en la piedra de tropiezo, que en otras palabras es Jesús. Tropezaron en Cristo. ¿Por qué está diciendo eso? Dejemos que Pedro lo explique. Pedro explica lo mismo cuando declara en 1 de Pedro 2, 6 y 8. Habla las mismas palabras que Pablo. Fíjense cómo. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Está hablando de la misma piedra de tropiezo. La piedra del ángulo que era Cristo, tropiezo para los judaizantes. Y piedra de tropiezo, sigue diciendo el versículo 8, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. A esto se refería Pablo cuando decía, porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Así que no ir por la fe tras la obediencia a la ley significaría no utilizar la palabra para obedecer la ley. Y por eso dice Pedro, piedra de tropiezo fue Jesucristo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ahora le llama la piedra, la roca, a la palabra de Dios. Qué interesante, a Jesús y a su palabra se le llama la roca porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo que se hizo carne. Entonces quiere decir que los antiguos, los judaizantes, querían obedecer la ley, pero por sus propias obras. Las obras de la ley entonces no significa querer obedecer la ley con la ayuda de la Biblia. No significa no tener que obedecer la ley. No, por favor. Obras de la ley significaban las tradiciones que habían escrito los judaizantes. Por eso Pablo dice, yo era celoso de las tradiciones. Y Jesús dice, son mandamientos de hombres que fueron inventados para decir que se obedecía a la ley. Eso significa ir por las obras de la ley.
Ellos habían dejado de lado las escrituras y habían inventado sus medios para obedecer y no alcanzaron la justicia que la ley exigía de ellos, obviamente. Ahora bien, en estas palabras se entiende claramente que la justicia es por la fe, es por medio de la palabra. Los que obedecen la palabra son de fe. Es a través de la palabra que se obedece los mandamientos de Dios, pero ellos hicieron de las tradiciones su obediencia, es decir, por las obras de la ley que ellos inventaron, y esto es lo que Pablo combate tan tenazmente como su maestro Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Ah, ya lo entendimos todo entonces! Ellos habían inventado una nueva santificación por medio de las tradiciones. La Biblia decía en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesús declaró terminantemente que la gente santificadora es la palabra de Dios. Por eso Jesús ahora les dijo a todos los fariseos y a los judíos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, fíjense lo que está diciendo ahora Cristo, si esa justicia que ellos han inventado, sus tradiciones, son las que quieren guardar los fariseos y ustedes quieren también seguir guardando esa justicia de tradiciones y no fuere mayor que la justicia que están llevando los fariseos la que debéis tener, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:29. Qué lindas palabras de Jesús. Con estas palabras Jesús hizo entender la necesidad de la palabra, de estudiar la Biblia, de vivir de ella. Cristo decía claramente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El reino de los cielos era aceptar el evangelio de Cristo, y era obvio que si se aceptaba la tradición, se rechazaba el evangelio y no se podía entrar en el reino de los cielos. A eso se refiere Jesús. Si vuestra justicia, es decir, si vuestras creencias, lo que obedecéis, no es mayor que lo que obedecen los fariseos, en este caso, si no leéis la palabra, no entraréis en el reino. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada al reino de los cielos es el evangelio. Dice, predicando Jesús, creed en el evangelio, predicando el reino de los cielos. Muy bien, todo esto quiere decir que en sus tiempos Moisés ya había declarado que era la justicia de la ley y que era la justicia de la fe. Pablo por eso lo citó de acuerdo con lo escrito en Deuteronomio. Así que los fieles israelitas guardaban la justicia que es por la fe. No debe hacerse creer que esta justicia de la fe solo empieza con el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo. Ya era guardada en tiempos de Moisés, mirando hacia el Mesías que vendría en el futuro. Porque este mandamiento, decía Moisés, Deuteronomio 30, 11 al 14, que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti. No esté en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Pues muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Lo mismo que decía el apóstol Pablo en Romanos 10, 5 y 6 y 7. ¡Qué lindas palabras! O sea, es decir, todo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, era la justicia que es por la fe. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que acabamos de descubrir y Pablo contrarrestaba las ideas de los judaizantes que habían inventado otro Antiguo Testamento a su manera. No negaban el Antiguo Testamento que tenían, no negaban, pero habían creado otro paralelo y a ese querían hacerlo cumplir. Otro evangelio le llamaba Pablo, el falso evangelio, para poder pervertir el evangelio de Cristo. Muy bien. Por otro lado, como la circuncisión era indispensable para ser parte de la nación judía, por eso los judíos que se habían convertido al cristianismo querían que los gentiles, para que pudieran ser recibidos en el pueblo de Dios y ser salvos, sean circuncidados. Hechos 15:1 lo dice así, y que cumplan de esa manera con la ley ritual. De esto mismo nos dice el espíritu de profecía lo siguiente. Fíjense, estos judíos querían que los nuevos conversos se circuncidaran y que practicaran también la ley ritual. Obviamente que si había que circuncidarse, también había que practicar pues la ley ritual. Es decir, había que matar el cordero para poder ser perdonado. Porque eso era lo que entonces se enseñaba de acuerdo con el primer pacto, en el Antiguo Testamento, donde había que por la fe matar el corderito a fin de poder obtener el perdón de Jesucristo. Pero bien, ahora estos habían hecho creer que eso seguía, pero Pablo les estaba haciendo entender eso ya se terminó. Se estaba refiriendo solo a la ley ritual. En Hechos de los Apóstoles, página 316, dice la mensajera de Dios, estos falsos maestros
mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio. Fíjense bien, mezclaban las tradiciones con las verdades del Evangelio, con la palabra del Señor. Todo lo mezclaban y parecía que estuvieran diciendo la verdad, porque ellos citaban a Moisés. Acá no dice que había circuncisión, ya pues entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo el escrito está. Pero entiendan pues que eso ya se terminó con la muerte de Jesucristo, porque ahora la salvación ya no solamente era para judíos, sino también para gentiles, y era obvio que ya no tenía que existir la circuncisión. Más aún, los ritos y las ceremonias habían terminado porque el Salmo 40 dice claramente: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, en el rollo está escrito de mí, quítalo primero para establecer lo postrero, sacrificios y ofrendas no te agradaron. Así que el apóstol Pablo eso les estaba diciendo, eso ya se terminó. ¿Por qué? Porque todo eso ya se cumple en Jesucristo. Pero ellos no querían aceptar que Cristo era el Salvador y el Mesías, porque tenían una idea del Mesías distinta, un gran conquistador, no alguien que daría su vida por ellos. Hacían caso omiso, sigue diciendo Elena de White, de la decisión del concilio de Jerusalén. Aquí había una decisión que se había tomado en el concilio de Jerusalén basados en la palabra del Señor. Cuando un concilio de una iglesia no se basa en la palabra de Dios, no debemos jamás obedecer. Pero si se basa en la palabra de Dios, sí. El concilio católico romano quería que se obedezca en Edad Media, a pesar de que no estaba escrito lo que pedían. Y decían, tenemos la autoridad de Dios porque somos la organización cristiana establecida por Dios. Así sean una gran organización, eso no sirve para nada sin la palabra de Dios. Aún si nuestra iglesia, dentro de la organización, no se basa en la ley y el testimonio, no se le haga caso. Así está escrito. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Se dice que cuando nuestra asociación general se formó, debía de hacerse caso a todo lo que decía, siempre y cuando no vaya en contra de la conciencia personal o del escrito está de la palabra del Señor. Así de sencillo. Eso lo hemos leído en el primer capítulo de Gálatas. ¡Qué maravilloso! Esto se entiende con claridad que es la decisión de cómo se tiene que obedecer. Hacían caso omiso, dice, de la decisión del concilio de Jerusalén e instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. Así que lo que buscaban estos judaizantes era que se regrese a la ley ceremonial, por ningún motivo. Los gálatas fueron engañados, haciéndoles creer que para ser salvos debían seguir estas obras de la ley ritual, o también llamada la justicia de la ley, como la circuncisión y las tradiciones mencionadas en Gálatas 1, 3 y 14. Pero Pablo les hizo frente diciendo: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:3. Aquí está el punto y el meollo. Pablo les dice ahora: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué significa esto? En primer lugar, analicemos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Estamos hablando en el mismo contexto de las expresiones de Pablo, paulinas. ¿Cómo entendía la fe? Él entendía que la fe era por el oír de la palabra de Dios. Y por eso ahora les dice, en otras palabras, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el estudiar la palabra y creer en ella? Interesante. O sea, las obras de la ley eran una cosa y el estudio de la palabra era otra cosa. Las obras de la ley eran las tradiciones judaizantes, aquello que se había enseñado que era el medio para obedecer la ley. Y ahora Pablo les dice, ¿por qué cosa ustedes han recibido el Espíritu? ¿Por haber cumplido con las tradiciones judaizantes o por el oír la palabra del Señor? Todo cambia ahora, ¿no? Fíjense, ¿cómo les sigue diciendo ahora el apóstol Pablo? Aquel pues que os suministraba el Espíritu, o suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, o como lo dice la versión antigua, lo hacía maravillas entre vosotros, porque habían dejado de hacer la voluntad de Dios, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Jesús dijo que el Espíritu, acá este es el punto para entender. ¿Qué es el Espíritu? ¿A qué Espíritu se refiere el apóstol Pablo? El Espíritu Santo había sido prometido. El Espíritu Santo no descendía sobre cualquiera, descendía sobre los que recibían el Evangelio. Jesús dijo que el Espíritu es la palabra, que Él nos da para dar vida. San Juan capítulo 6, versículo 63. Y este solo se obtiene por el oír de la palabra de Dios.
¡Qué interesante! ¿Y cómo sabemos que solo se obtiene por el oír de la palabra de Dios? Vamos a analizarlo. Dice, Pablo pregunta, ¿habéis participado del Espíritu por obedecer las obras de la ley o tradiciones o por recibir la palabra de Dios? Eso es lo que está diciendo en Gálatas 3:5. Lógicamente, el Espíritu se recibe por el oír el Evangelio. Así lo dice Hechos 10, 44 y 45. Leámoslo, dice así la Escritura. Estando aún Pedro hablando estas palabras, predicando el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Interesante. Mientras Pedro estaba dando la palabra del Señor, estaba predicando, dice que cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el sermón y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión. Los judíos creyentes en Cristo, los fieles, por eso dice, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Qué interesante! O sea, ¿habéis recibido el Espíritu por las tradiciones judaizantes o por el oír la palabra? Por el oír la palabra. ¿Cómo va cambiando todo? De manera que entonces Pablo acá no está negando la obediencia a la ley. Lo que está negando es la obediencia a la ley por las propias obras, es decir, por las tradiciones inventadas por los judaizantes. Eso es lo que está atacando. Y más aún dice, no se recibe el Espíritu cuando no se oye la verdad. Las obras de la ley o tradiciones no podían traer consigo el Espíritu, y por eso los judíos no lo recibieron, porque dejaron los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones. Jesús les dijo a los apóstoles, solo con ustedes trabajará el Espíritu. ¿Por qué? Porque ustedes creen en mí, estará en vosotros y seré en vosotros, pero el mundo no lo conocerá. De manera que entonces los tradicionalistas judíos, los judaizantes, nunca recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos no le conocían al Espíritu Santo, no sabían que venía a través de las palabras de Dios, sino que ellos estaban esperando al Espíritu Santo de una forma mágica, por seguir simplemente sus tradiciones. Hasta el día de hoy la gente no quiere recibir el Espíritu por la palabra, no quiere oír. Dice, ¿para qué tanto conocimiento si eso no te va a salvar? Todavía dicen. Niegan que el Espíritu Santo venga por la palabra, pero Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, San Juan 6:63. De manera que entonces, rechazar así la palabra es rechazar el Espíritu. Pero los cristianos sí reciben el Espíritu. ¿Por qué? Porque en Hechos 5:32 el apóstol Pedro dijo, el Espíritu es dado a los que le obedecen. Así que entonces solo se puede dar el Espíritu a los que obedecen los mandamientos de Dios. Maravilloso. Obvio, ¿por qué? Porque los que quieren obedecer la ley buscan la palabra de fe para poder obedecer esa ley, y entonces les es dado a los que le obedecen. Los creyentes y los gentiles solo se unían por medio de la fe o del conocimiento de la palabra de Dios y no las tradiciones, porque todos sois hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:26. De ninguna otra forma podemos estar unidos sino por la palabra. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe por medio del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y a Cristo se le conoce por la palabra. Así que solo así nos unimos. Ese es el mensaje de Pablo en todas sus cartas. Pablo en Gálatas deja en claro que estos habían sido engañados a llevarlos a querer cumplir la ley por medio de las tradiciones. Esto es lo que discute Pablo. No está discutiendo que ya no hay que obedecer la ley, como algunos falsos maestros dicen por ahí, que ya en Jesucristo toda la salvación es hecha solo por creer en Él y que no hay necesidad de tener que obedecer la ley. ¿De dónde han sacado esa trampa? Están hablando igual que los fariseos. La misma cosa, la misma mentira de que no hay que obedecer la ley, sino seguir las tradiciones. Pero son celosos para obedecer sus manuales y sus reglamentos. No les hagáis caso a ese tipo de dirigentes y pastores, aún dentro de la iglesia, que quieran que en lugar de obedecer la palabra de Dios y los testimonios del Espíritu de profecía, los obedezcas a ellos porque las reglas del manual o de la iglesia lo dicen. Ten cuidado con eso. El manual está en su lugar, no fastidia a nadie. Ese no es ningún reglamento, ni para el cielo ni para el infierno. Solamente es un manual, es decir, un índice, un apéndice. Pero bueno, ya de eso vamos a estudiar en otro momento. Y esto nos lleva al día domingo 2 de julio. Pablo, el escritor de cartas. Sin duda, él
usaba un formato en su tiempo de saludo como ahora lo haríamos con los saludos modernos. No hay mucho que decir con respecto a ese asunto. La gracia y la paz, la palabra de Dios esté unida con la paz. Y esto nos lleva al día 3 de julio, el llamado de Pablo. Como hemos visto, algunos en la iglesia no estaban contentos con el mensaje de Pablo, de que la salvación se basa solamente en la fe en Cristo, es decir, en la palabra de Dios, y no en las obras de la ley, es decir, no en las tradiciones hechas por los hombres ni reglamentos hechos por hombres. Sentían que el evangelio de Pablo estaba socavando la obediencia a los dirigentes judíos. Ahí entiéndase, por favor, esa parte. No está diciendo la obediencia a Dios, por favor, ¿cómo va a ser? Pablo socavaba la obediencia a las tradiciones judías. Y estos judaizantes detractores eran sutiles. Sabían que el fundamento del mensaje evangélico de Pablo estaba ligado directamente a la fuente de su autoridad apostólica. Y estaban decididos a lanzar un ataque poderoso contra esa autoridad. Ahora, acá debemos entender algo. Estos judaizantes no querían atacar tanto la autoridad de ser un apóstol Pablo. Pues a ellos qué les importaba si Pablo era apóstol o no era apóstol. A ellos no les interesaba la nueva ordenación que Cristo había hecho. Solamente querían atacar el evangelio de Pablo, que según ellos no estaba de acuerdo con las tradiciones de los ancianos. Era el mismo ataque que a Jesús. A Jesús le decían: no te vamos a atacar porque tú hables en contra de los 10 mandamientos, sino que estás hablando en contra de las tradiciones de los ancianos. Ese era el punto. Lo primero que debemos analizar para entender las cartas de Pablo son sus frases técnicas. Si no entendemos sus frases técnicas, tampoco vamos a entenderlo a Pablo. Por eso Pedro dice: los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras de Pablo para su propia perdición. Entonces, hay que ser un poco más doctos en las palabras de Pablo. Y eso no es ser doctor de la ley al estilo de los doctores de la ley falsos de ese tiempo de Jesús. Sí, porque Cuando Pedro dice los indoctos, está diciendo no los que no son doctores en la ley al estilo judaizante, porque esos eran falsos doctores de la ley que chocaron con Cristo. Pedro está llamando a ser docto también, a ser un doctor en esas leyes de la palabra del Señor, es decir, a ser un lector, alguien que conozca, que haya leído su año bíblico. Por eso los que recién llegan a la fe, por más sinceros que sean, no pueden tener pues una dirección cabal todavía de la verdad. Entonces los antiguos, los que conocen, los que de veras están buscando al Señor, deben enseñar a los nuevos. Ahora bien, obviamente, entendidas como él dice, ¿no?, sus frases técnicas, como Pablo las habla, porque él dice a cada rato en Romanos 7:1, hablo con los que saben de la ley. ¿Por qué decía esto Pablo? Romanos 7:1, hablo con los que saben de la ley. Él está diciendo, estoy hablando con los que conocen, pues los que leen la palabra, no con cualquiera. Veamos algunos de los símbolos y significados de sus palabras rápidamente. ¿Qué significa el judaísmo? Como lo hemos entendido ya, son las creencias en las tradiciones hechas por los ancianos. Pablo escribe de ellas: y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celoso que todas las tradiciones de mis padres. Esto fue lo que Jesús también enfrentó cuando dijo: habéis dejado los mandamientos de Dios para guardar las tradiciones que ni con un solo dedo las queréis mover. San Marcos 7:9, Mateo 23:4. ¿Qué cosas son las obras de la ley? Las obras de la ley son todos los esfuerzos que el hombre hace para cumplir con la ley del decálogo, con los 10 mandamientos. Vale decir, las tradiciones que decían que eran para cumplir la ley. El judaísmo con sus rituales, con sus tradiciones, enseñaba esto. Por eso Pablo, cuando reprendió a Pedro, le recordó: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es que Pablo le llamó la atención a Pedro cuando estaba haciendo un acto de hipocresía. Quería portarse como un judaizante, alejándose de los gentiles cuando los judíos estaban y acercándose a los gentiles cuando los judíos no estaban. Y les dijo Pablo más: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Fíjese cómo le habla aquí en Gálatas 2:14 al 16 a Pedro. Le dice primero: tú estás enseñando a judaizar, y luego le dice: ¿acaso tú no sabes que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, por las tradiciones judaizantes, sino por la fe en Jesucristo? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada.
Ahora Pablo le está diciendo a Pedro, ¿no te das cuenta que por las obras de esa ley, es decir, por las tradiciones judaizantes, nadie va a llegar a ser justificado? Así que entonces las obras de la ley eran las tradiciones, los ritos y las enseñanzas de los judaizantes. Ahora, ¿qué cosas son las obras de la fe, o ley de la fe, obediencia a la fe? Porque estos son los términos que usa Pablo, ¿no? Obras de la fe, le llama así en Romanos capítulo 10, en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Le llama también la ley de la fe, y también le llama la obediencia a la fe. ¿Qué cosa es todo esto? La fe, dice Pablo, es por el oír de la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Entonces, obviamente, las obras de la fe serán las obras nacidas de la palabra de Dios, como bien lo explica Pablo en Efesios 2, 8 al 10, donde menciona las obras necesarias que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas en el nuevo nacimiento. Esas son las obras preparadas dentro de la Biblia, de las Escrituras, de antemano. Son las obras de la fe, que no hay que confundirlas con las obras de la ley. Las obras de la ley son las tradiciones, las obras de la fe es la palabra del Señor. Estas son las obras de la fe en Jesús. Estas mismas son la ley de la fe. Y por eso Pablo escribió en Romanos 1:5, para la obediencia de la fe en todas las naciones. ¡Qué bonito entender esto! Así que la ley de la fe es toda la palabra. La justicia de la ley son las mismas obras de la ley, como lo dice Pablo. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, sino por las obras de la ley. Porque yo les doy testimonio, sigue diciendo Pablo, que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Romanos 10:2. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Romanos 9, 31, 32, capítulo 10, versículo 2, 4 y 5. Fíjense cómo está seguido el capítulo 9 y 10 desde el versículo 32 hasta el versículo 5 del capítulo 10. Esto se entiende rapidito. Pablo está diciendo que la justicia que es de la ley había sido la que inventaron toditos los tradicionalistas y dejaron así la justicia que es por la fe, que es la palabra. La justicia de la fe. Pablo dice que la justicia por la fe es la palabra que predicamos. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 17. Así que la palabra de Dios es la justicia de la fe. Por lo tanto, por obedecer la palabra de Dios obtenemos la justicia que necesitamos para salvación. Las tradiciones son las enseñanzas o mandamientos hechos por hombres. San Marcos 7:9. ¿Qué cosa es estar bajo la ley? Significa estar en pecado. Como está escrito, dice en Romanos 3:10, 11 y 19. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice. Así que el apóstol Pablo está diciendo que todos los que no están en justicia, no buscan a Dios, están bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Así que cada vez que lea en la Biblia bajo la ley significa bajo la condenación, estar en pecado. Muy bien, ¿qué cosa significa justificado por las obras de la ley? La palabra justificar es lo mismo que decir perdonar. Dice así Job 43 o 48 en otras versiones. ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? La justificación es lo opuesto a la condenación, es decir, el perdón. Quererse justificar por las obras de la ley sería querer ser perdonado por cumplir alguna obra de la ley. Pero Pablo dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley más bien se conoce el pecado. Romanos 3:20. Así que querer buscar justificación por la ley es imposible. ¿Por qué? Porque más bien en la ley solo conocemos qué cosa es el pecado. La ley ha sido dada para mostrar lo que es el pecado, por ella se conoce el pecado. Así que sería imposible que si ella nos hace conocer el pecado, también nos limpie de pecado. No puede ser, pues. La ley solo te hace conocer el pecado, para que ahora busques cómo limpiar tu pecado. Por la muerte de Jesucristo, el perdón de los pecados es dado por su sangre, y la santificación por su ejemplo. Así que todo lo encontramos en Cristo. Muy bien, teniendo eso en cuenta, no hay un solo mandamiento en el cual podamos encontrar la promesa del perdón. Por eso la ley no puede perdonar. Y si no puede perdonar, significa que no puede lograr dar la salvación. Así que entonces, todo aquel que busque en la ley de los 10 mandamientos una forma de poder obtener el perdón para salvarse, no lo encontrará. Pero la ley sí muestra lo que es la salvación. ¿Cómo así?
Esto es diferente a decir, ¿por obedecer la ley me salvo? Sí, Señor, por obedecer la ley te salvas. Jesús le dijo eso al joven rico. Le dijo también al doctor de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10, 25 y 26, San Mateo 19, 17 al 22. Una cosa es decir, la ley no te salva. La ley no te salva significa que no tiene poder para perdonarte, no te limpia, ni para santificarte. Y otra cosa es decir, ¿debo obedecer la ley para salvarme? Sí, Señor, porque eso es lo que se exige de ti, que obedezcas esa ley si te quieres salvar. Y para eso se dan los medios. Así que, con todo esto, la palabra del Señor a través de las cartas del apóstol Pablo nos enseña que necesitamos obedecer la ley para alcanzar la salvación y no seguir las tradiciones. Increíble. Gálatas 3:11 dice, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. ¡Qué interesante! Lindas palabras de Pablo. Por la ley nadie puede ser justificado, no hay perdón en ella. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, es decir, el justo por medio de la palabra recibe el perdón. Sí, por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos recibir perdón, creemos en las promesas de la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7, 9 y capítulo 2, 1 de Primera de Juan, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para poder perdonarnos de nuestros pecados. Porque lo dice la palabra, por esa fe creemos en lo que Cristo nos declara, que podemos ser perdonados. Por eso, para poder obtener la obediencia a la ley, nos dice Hechos 26, 18, que necesitamos de dos cosas, el perdón de los pecados y participar de la herencia con los santificados. Maravilloso. Por otro lado, querer ser justificado por las obras de la ley significa también querer ser justificados por las tradiciones judaizantes. Los judíos creían que eran perdonados por los sacrificios y ofrendas, pero esto solo era un símbolo. Ellos pensaron que como se había dado el símbolo en el pasado para la limpieza del pecado por la sangre de un animalito, por eso ahora tenían que ser salvados por ellos. Pero Pablo dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, Hebreos 10:4. Porque todo eso era solo símbolo, el que quitaba el pecado era la realidad, Jesucristo. Esto era fácil de entender, porque todo eso solo señalaba al Mesías cuando viniera y ellos lo sabían bien. Entonces, cuando ellos se aferraban a querer seguir con estas obras de la ley para ser justificados, Pablo les decía, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Así, en estas palabras Pablo está diciendo esto. Voy a volverlo a leer, pero como lo está diciendo, de acuerdo a lo que él mismo ha dicho en el capítulo 1 de Gálatas, porque estoy citando Gálatas 2:16, donde está hablando de las tradiciones rituales, de las ceremonias y ritos de los sacrificios y ofrendas que se mezclaron con la tradición. Dice, sabiendo que el hombre no es perdonado por seguir las tradiciones judaizantes ni los rituales de matar corderos, sino por la fe de Jesucristo. Es decir, por la palabra que da Jesucristo, por el perdón que nos da Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, es decir, en su palabra, para que fuésemos justificados por la palabra de Cristo y no por seguir las obras de la ley, las tradiciones y los rituales. Por cuanto por las tradiciones y los rituales ninguna carne será perdonada. Es lo mismo que dice en Romanos 10, esto en Hebreos 10:4. Así que el apóstol Pablo no se contradice nunca. Pero también otra forma más que ellos querían usar para el perdón de los pecados o justificación era la de la circuncisión, como lo dice Hechos 15:1. Pero Pablo les escribió en Romanos capítulo 4, versículo 2, 6 y 9, que por la circuncisión no se podía jamás obtener el perdón ni la salvación. ¿Por qué? Vamos a ver. Miren el razonamiento de Pablo. Dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. ¿Es pues esta bienaventuranza en la circuncisión o también en la incircuncisión? Pregunta Pablo. Dice Pablo, Abraham fue aceptado por Dios antes de ser circuncidado.
Ya había aceptado la justicia que es por la fe, es decir, la palabra de Dios que lo había evangelizado para ver si aceptaba Abraham ser seguidor de Dios. Entonces dice Pablo, no fue por la circuncisión que Abraham fue justificado, sino estando incircunciso fue justificado. Así pregunten, ¿así que la bienaventuranza es solo para la circuncisión o también en la incircuncisión? Obvio, estando incircuncisos. Muy bien, de manera que justificado por las obras se refiere, según Pablo, a 3 cosas. El perdón por la circuncisión y la salvación, el perdón por los rituales y la salvación, y el perdón por las obras de la ley judaizantes, tradiciones, para la salvación. Qué interesante. Eso era todo lo que quería decir. Pero no hay que olvidar que una vez que el hombre es perdonado por sus pecados y entra en el camino de la nueva vida, ahora debe mantenerse en obediencia a la ley para permanecer justificado. Porque no los oidores de la ley, dijo Pablo, son justificados para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Eso quiere decir que ahora cuando somos perdonados de nuestros pecados es para vivir una vida de justicia y santidad y obediencia a los mandamientos de Dios, porque Pablo está diciendo, solo serán justificados los hacedores de la ley. Y Santiago, escribiendo de lo mismo, dice, Santiago 2:21 y 24, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Matadora la forma del apóstol Santiago. Es que querían negar que había que ser justificado también por las obras, es decir, por obedecer la ley, y no solamente por la fe. Santiago es claro, por eso lo odian muchos a Santiago y dicen, Santiago escribió cosas contrarias a Pablo. ¿De qué estamos hablando? Pablo y Santiago hablan lo mismo. Solo por fe, finalmente, la fe es por el oír de la palabra de Dios. Así que cuando se dice que todo es por la fe, se está diciendo que todo es por la palabra de Dios. Y esto está en consonancia con muchos de los escritos. Jesús dijo en Marcos 2:5, tus pecados te son perdonados. Con su palabra perdonó los pecados al paralítico. Y no fue este perdón hecho en el cielo, sino en la tierra. Jesús lo hizo en la tierra. Al paralítico en la tierra le dijo, tus pecados te son perdonados. Así que no es un asunto que se hace en el cielo legalmente, es un asunto que se hace en la tierra. Y ahora esa palabra de Jesucristo tiene el poder de perdonar pecados. Primera de Juan 1:9 lo dice así. Y tiene el poder para santificar. San Juan 17:17 lo dice así. Así que por la palabra somos perdonados y santificados. Y Pablo declara sobre eso, Romanos 6:22. Ahora, librados del pecado, es decir, perdonados del pecado, y hechos siervos a Dios, es decir, luego de ser perdonado tenéis que hacerte siervo a Dios. Tenéis por fruto la santificación, porque esto va a dar como fruto la santificación. Y solo después del perdón y la santificación dice, por fin la vida eterna. Así que nadie está salvo sin ser perdonado y santificado. Maravilloso. Entonces la salvación es solo por la palabra y se cumple lo que dice Santiago, la palabra injertada, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Santiago 1:21. Y Pablo dice lo mismo en 2 de Timoteo 3:15. Has aprendido las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Solo por gracia. La gracia según la Biblia es la palabra de Dios. Nos dice Pablo, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hechos 20:32. Y David escribe de Jesús, la gracia se derramó en tus labios. Salmo 45:2. De manera que la gracia, solo salvo por gracia, significa solo salvo por la palabra de Cristo. Lucas 4:22 dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? El Espíritu es la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63, porque el Espíritu Santo trabaja con ellas. El libro de la ley se conoce con este nombre a todo el Antiguo Testamento y también a los escritos de Moisés y también cuando se llama la ley de Moisés. Es lo mismo. No todo lo que Moisés escribió ha quedado caducado. Eso hay que dejar en claro, porque muchos dicen, ya Moisés ya pasó para el Antiguo Testamento. Estás equivocado, hermano. Porque el apóstol Pablo, cuando cita la ley de Moisés, dice en 1 de Corintios 9:9 y 10, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Así Pablo está dando realce a la ley de Moisés como que es aplicada para este tiempo, para los cristianos. Maravillosa lección. Leamos el libro de Hechos de los Apóstoles, página 316 a la 319, para entender todo esto. El Evangelio de Pablo entonces nos dice el día martes 4 de julio, era predicar la palabra de Dios contraria a las tradiciones judaizantes.
Y con esto nos vamos al día miércoles 5 de julio, ningún otro evangelio. El otro evangelio era el judaísmo, las tradiciones, y no debemos seguir las tradiciones judaizantes. El día jueves 6 de julio nos dice el origen del evangelio de Pablo. El origen del evangelio de Pablo estaba basado en las escrituras y no en las tradiciones judaizantes. El llamado de Pablo fue hecho por la palabra de Jesucristo, porque en Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta. Somos llamados por la palabra. Solo podemos saber que hemos sido llamados para predicar el evangelio cuando lo hemos estudiado. Cuando hemos estudiado la palabra, recién se nos reconoce por eso. Y se cumplirá en nosotros Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, no les amaneció. Y el día viernes, para estudiar y meditar, nos hace una pregunta. Pablo dice que era extremadamente celoso de las tradiciones de sus padres. Al decir tradiciones, probablemente se refiera tanto a las tradiciones orales de los fariseos y el Antiguo Testamento mismo. Mentira, Señor. No se refiere al Antiguo Testamento. Hay que tener cuidado en este punto, ¿ya? Así que corrijamos, por favor, ahí los que hemos mencionado esta parte de la lección, corrijamos eso, porque no se refiere al Antiguo Testamento, solo a las tradiciones orales de los fariseos, ¿ya? A eso se refiere con tradiciones. ¿Qué lugar hay para las tradiciones en nuestra fe? Ninguno. ¿Qué advertencia puede ofrecernos para hoy la experiencia de Pablo con respecto al tema de la tradición? Que solo sigamos a la ley y al testimonio, es decir, la palabra de Dios y los testimonios. No hay más. ¡Qué linda lección! Que Dios nos bendiga en esta semana. Amén.